Muy buenas noches tengan todos. Lo digo alto y claro, cada vez son más. Los neonazis aumentan su presencia en América Latina. De momento, Internet es su campo de batalla, pero ojo, de momento. Mantienen todos esa fijación casi psicopática contra los judíos, pero ahora la adoban con unos falsos peligros que inventan sobre la vacuna y le agregan eso de que unos inmigrantes infectados, que según ellos alguien está enviando a la región, están diseminando el coronavirus por toda América Latina. El perfil del neonazi criollo, sus diferencias y semejanzas con el neonazi alemán y estadounidense, los límites del odio, de todo eso y más se hablará hoy en este programa. Y por cierto, para saber más del tema, estaremos inmediatamente publicando información extra en cnnespañol.com/Camilo, porque quién sabe lo que son capaces de hacer los neonazis de hoy. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Noche inusitadamente fría en Miami y con un viento que hace que se sienta mucho más frío. Recibo a mis dos invitados. Oscar Soria, que es periodista, es activista ambiental y de derechos humanos, es el director de campaña del movimiento cívico Avaz, que se dedica al análisis de la información. Bienvenido a CNN, señor Soria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? Julio López es un avezado periodista especializado en la detección de manifestaciones de odio y de mentiras en las redes sociales. Buenas noches, Julio. ¿Cómo estás? Buenas noches, Camilo. Buenas noches. Gracias, caballeros, por estar en el programa. Hay una pregunta que parecería para tontos, que parecería una verdad de perogrullo, pero que en cuanto promocionamos este programa, la temática del programa, al menos dos televidentes le hicieron y quisiera que la contestaran ustedes de acuerdo como lo ven. Primero, Julio, ¿qué es el odio? A ver, el odio es, como varias veces repito, el odio es a las redes sociales lo que la nicotina al tabaco. Hoy en día el odio es uno de los drivers más fuertes que tiene la gente en Internet para generar tracción, para generar cualquier tipo de engagement. El odio es uno de los grandes movilizadores que estamos teniendo en este momento en las redes sociales para la creación y dispersión de información. Soria, ¿coincide usted con Julio en ese sentido, del papel del odio en Internet? Sí, agregaría a un elemento y es el hecho de que es viral, es una infodemia, o sea, es contagioso además. Genera sensaciones en las cuales hace que otras personas también compartan esa misma información y a que otras personas también se sientan de la misma manera. Entonces, este es un elemento también importante, que no solamente es adictivo, pero también es contagioso. Bueno, con esos mimbres empezamos el programa de hoy y que esto funcione como una advertencia para los incautos, los ingenuos, los panglosianos, los cándidos que creen que viven en el mejor de los mundos posibles y que los seres humanos somos lo más grande de la creación, si es que la creación existe. Primera pregunta, en el 2011, y a propósito de la marcha por las calles de Bogotá de un grupo neonazi, imagínense ustedes Bogotá, grupo neonazi, entonando cánticos nazis, mujeres colombianas teñidísimas de rubio, supongo que para creer que habrían nacido en Múnich o en Berlín, tipos con las cabezas rapadas. En ese contexto, el señor Sergio Weider, que es el director de la filial sudamericana del centro Simon Wiesenthal en Buenos Aires, precisaba que la mayoría de los grupos neonazis en América Latina son grupos pequeños, pero muy violentos, y eso es lo que los hace tan peligrosos. Eso era lo que decía el señor Simón en 2011. ¿Cuál es la situación hoy, Julio López, en América Latina? Sí, bueno, a ver, hubo una proliferación bastante fuerte en lo que es América Latina. Recordemos que esto no tiene que ver con países, sino que lo une es el idioma, o sea, el español. Incluso lo vas a ver mucho del odio en España, que comparte también los mismos grupos. Hoy en día un grupo habitual puede ir de los 30.000 a los 200.000 usuarios,
los cuales van a estar compartiendo este tipo de grupos o manifestaciones. Algunos lo hacen puntualmente enfocados a los jóvenes y otros en los más mayores, y para eso atacan principalmente a las redes sociales donde están estos dos grupos, ¿no? Por otro lado, lo que vas a ver también es que, más allá de esto que comentabas, de Bogotá, los cánticos, etcétera, es continuo el metamensaje. Si vos ves los grupos que se están enfocando para jóvenes, estos grupos puntualmente traen muchas de esas imágenes. Vos vas a ver chicas que son menores de edad en grupos de neonazis aquí en Argentina, que hacen también, obviamente, metástasis en el resto de Latinoamérica, de chicas rubias, de ojos claros, con una faja negra, vestidas de negro, con insignias, con estandartes, haciendo todo un metamensaje a lo que vos haces referencias. Hoy en día pensá que en ese momento en Bogotá, para hacer esa movilización en el 2011, o si te querés ir mucho más atrás, antes de las redes sociales, vos querías hacer algún tipo de estas manifestaciones y tenías que realmente militarlo desde el punto de vista de tiempo y dinero. Tenías que imprimir panfletos, tenías que alquilar un local partidario, tenías que viajar y pagártelo tú. Hoy en día las redes sociales directamente le dan todo este poder de llegar a 4.500 millones de personas a costo cero. Ese es el problema que estamos teniendo, y por eso, y más los miedos que se están sembrando junto en este evento que estamos viendo mundial, obviamente todo eso lo que hace es un caldo de cultivo perfecto para que estos grupos obviamente hagan un crecimiento exponencial. A mí todo esto me parece muy inquietante, muy, muy inquietante, pero me parece realmente patético que una mujer trigueña, con el biotipo de una latinoamericana típica, se pinte su pelo de amarillo subido para pensar o hacernos creer que nació en Dresde o en Múnich. En fin, ¿cuál es el perfil del neonazi latinoamericano? ¿Dónde y cómo vive? ¿Qué estudios tiene? ¿Es una persona rural? ¿Es una persona urbana? Señor Soria, ¿tiene usted idea de eso? Bueno, es importante aclarar que nosotros en Abas, donde pertenezco, no hemos estudiado el perfil de los neonazis. Nosotros estamos estudiando más bien los perfiles de la extrema derecha en un ambiente mucho más, en un elemento más amplio, con lo cual no puedo dar una respuesta específica sobre eso. Lo que sí puedo decir es que los grupos de extrema derecha y de supremacía blanca, que de alguna manera aparecen con mucha más fuerza en Costa Rica, en Chile, en Argentina, en Colombia y en Brasil, son grupos que también de alguna manera, como se dijo antes, los hermana el idioma, ¿sí? Y estos grupos han crecido de manera exponencial justamente con el nacimiento de las redes sociales. Y uno de los grupos que de alguna manera le dio mucho más impulso fue el grupo Yunque, que es un grupo español, un grupo ultracatólico de extrema derecha militarizado, que durante 10 años fue de alguna manera reclutando personas básicamente jóvenes que se sienten en soledad, y de alguna manera jóvenes que han visto en las redes sociales su espacio de interacción. Entonces, es eso lo que puedo decir, porque nosotros no hemos hecho un perfil específico del nazi latinoamericano. Señor Soria, pero en el caso de la extrema derecha, alguna gente tiene la percepción de que esos grupos de extrema derecha, esos radicales de extrema derecha, esos talibanes de extrema derecha, están relacionados inexorablemente a la Iglesia Católica o algún tipo de iglesia protestante o algún culto sectario. ¿Es así o eso es una generalización inoportuna, digamos? Existen distintas expresiones, ¿no? Por un lado, sí existe una expresión de base religiosa, si se quiere. También existe una expresión más bien de base más política y más ideologizada, más cercana al fascismo, al franquismo, al nazismo. Pero creo que lo que de alguna manera subyace en ambos casos es la desconfianza en las instituciones, ¿no? De las instituciones, incluso en la institución de la Iglesia Católica, ha surgido muchísimo, por ejemplo, en los últimos años, desde el papado de Francisco, una enorme cantidad de grupos de extrema derecha católicos que se resisten a la figura del gobierno papal de Francisco, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho más. ¿Sí?
Perdón que le corte, pero estamos hablando de la extrema derecha y en los últimos tiempos se está criticando y condenando con muchísima fuerza a los elementos de la extrema derecha, y con razón, quiero decir, en Estados Unidos al menos. Sí, exacto. Pero Sí, el discurso de odio no procede también de la extrema izquierda, o la extrema izquierda está libre de polvo y paja. No, también, y eso también se está viendo, por ejemplo, grupos muy radicalizados en Venezuela, se están viendo, bueno, algunos grupos también en Estados Unidos, hay otros grupos también en Chile y en Brasil, minoritarios, en general porque no tienen la misma capacidad de organización y la misma capacidad de cohesión que tienen los grupos de derecha. En el fondo estamos hablando que muchas veces las redes sociales han generado una polarización y una tensión y una instancia de división enormes, en donde todo es blanco y negro, no hay espacio para el discernimiento, no hay espacio para el diálogo, no hay espacio para el espíritu deliberativo, y esto lo hemos visto justamente en muchos de nuestros países en América Latina, ¿no? En Argentina, en Venezuela, en México, donde familias enteras están divididas justamente porque las redes sociales de alguna manera han exacerbado este discurso divisivo. Luego de la publicidad, el periodista Julio López va a intentar trazar, por favor, ya te lo estoy pidiendo, Julio, el perfil del neonazi latinoamericano. ¿Quién es? ¿Cómo vive? ¿De qué vive? ¿Qué piensa? ¿Es gente de ciudad o es gente de campo, como los seguidores más cerriles de Donald Trump? América Latina, la otra amenaza, los neonazis. Hoy aquí en Camilo. Ya volvemos. Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter. Julio López, periodista argentino especializado en la detección de manifestaciones de odio en las redes sociales. ¿Sigue usted recibiendo amenazas? Sí, mira, te diría, Camilo, que hasta hace minutos atrás, a raíz de una participación que tuve en la televisión de Perú, me estuvieron llegando. Yo lo que te escuchaba hace unos minutos decir es un poco el perfil que tienen esta gente. Y lo que te quiero contar es que quizás no encontremos a alguien que responda un perfil, Camilo, que sea skinhead o que tenga algún tipo de cosa que vos te des cuenta. Porque hay que entender que en este momento el odio se come como si fuera un combo de una hamburguesería. Si vos ves, un combo está conformado primero por una hamburguesa, ¿no? Y esa hamburguesa, típicamente los grupos de odio viene a ser el odio al judío o homofobia o algún tipo de odio a lo que no es, entre comillas, normal, entre comillas lo pongo, y viene acompañada de unas papas fritas que lo llamamos antivacuna y conspiracionismo, y viene acompañada por una gaseosa casi siempre que es aborto sí, aborto no. Y mucha gente que se suscribe a estos grupos se suscribe por alguno de estos drivers y no específicamente por el odio al judío. Pero una vez que, entraron por las papas fritas o entraron por la gaseosa porque piensan que está mal el aborto y que se sancionaran leyes que legalizan el aborto, empiezan por ahí y después ya tienen la hamburguesa al lado. Y tirarla no da, entonces quizás algún mordiscón le pueden llegar a pegar. Entonces, los grupos de odio es algo que entra por muchos lados. La gente entra y se suscribe por alguna de las comunicaciones que ellos hacen. Ahí es donde se suscriben. Y una vez que están allí empiezan a recibir todo este tipo de desinformación que empieza a picar en la cabeza hasta que finalmente rompe a la persona. Por lo tanto, cuando vos ves los perfiles de esta gente, te vas a encontrar gente de mucha edad, gente absolutamente joven, gente que es católica. Y como pasa con los combos, lo que también vas a encontrar es que, como decías hace un minuto, de la extrema izquierda, claro, la judiofobia desde la extrema izquierda se representa con temas que tienen que ver con Palestina, y cuando lo llevas a la extrema derecha se viene el tema de el poder mundial y todo ese tipo de conspiranoias que se van a quedar con el sur de la Patagonia en Argentina, por ejemplo. Entonces, los combos aterrizan también un sabor especial para cada uno de los segmentos. Los grupos de odios no son uno, son varios y le hablan múltiples lenguas, múltiples sabores, y eso es lo que va atraccionando gente y por eso son tan exitosos. No es que tú convalidas solamente con una parte va a ser la que te haga entrar, el resto de a poco te va a ir llevando.
Señor Soria, ¿cómo se explica que un mensaje tan delirante, tan estrambótico, tan evidentemente falso, tan pueril, tan infantil, como los mensajes que propala QAnon, el grupúsculo que el FBI ya lo ha tachado abiertamente de terrorista, ese grupúsculo que el presidente Trump siempre apoyó durante la campaña electoral, y ese grupúsculo que tiene a Donald Trump como héroe? Perdón si dije presidente Trump, expresidente y gracias a Dios. Bueno, ¿cómo es posible que ese mensaje haya calado tan hondo entre tanta gente que ahora incluso se esté desplazando con mucha fuerza hacia América Latina? ¿En qué consiste el éxito de QAnon? ¿Cómo logran lavarle el coco a la gente? Creo que lo primero que tenemos que entender es que QAnon es básicamente un grupo muy heterogéneo, ¿sí? Que más allá que sea un grupo de extrema derecha militarizado y que está fundado en la supremacía blanca, también ha encontrado espacios de entrada, como se decía, en donde justamente la plataforma común es la desconfianza en las instituciones, la desconfianza en los medios, la desconfianza en el gobierno. Y desde ese lugar, lo que básicamente las grandes tres teorías conspirativas, ¿no?, que QAnon ha puesto y que tuvo mucha pregnancia en el Estados Unidos hispánico, fue justamente la idea, muchas veces son media verdades o al menos hay un 10% de verdad. Por ejemplo, en la cuestión del control mental, la cuestión esta, ¿no?, de que se basaba en estos archivos de la CIA, de lo que fue básicamente estos nuevos proyectos que tenía, que de ahí se tomaron la idea de que había control mental. Por otro lado, la cuestión del coronavirus, ¿no?, del COVID-19, ahí vemos cómo justamente se abre una nueva teoría de conspiración manejada desde el lugar en el que se cree que el COVID-19 es una excusa, ¿no?, para controlar al mundo, ¿no?, el nuevo orden mundial, como se refería. Y una tercera teoría que está basada en estas leyendas urbanas, en donde los demócratas eran parte del Pizzagate, que básicamente era como una red de tráfico sexual y de pedofilia, ¿no? Y la pregunta, bueno, ¿por qué estas teorías conspirativas son tan exitosas? Bueno, hay muchas razones. Por un lado, tenemos que plantear las situaciones que muchas veces se pueden utilizar. Un ejemplo, por ejemplo, podemos decir que Camilo Egaña es cubano, pero la verdad tal vez no sea cubano, tal vez su madre sea cubana, pero él tal vez sea un agente de la CIA o un agente de la KGB que fue infiltrado en Estados Unidos. Entonces, se toman como pequeño, se puede tomar, por ejemplo, la verdad de dónde naciste, y de ahí se empiezan a tomar nuevos elementos que hace que se cree una percepción. Entonces, por un lado, está la cuestión de las medias verdades o de estas verdades que se usan, de estos pequeños hechos que se usan de tal manera que después se construye una gran mentira. La otra es una cuestión de la propagación, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en la base hemos hecho una investigación en donde detectamos, por ejemplo, 60 grupos de QAnon en español activos en Facebook, de los cuales solamente Facebook removió 3, que llegaron a más de 200 millones de distintas visitas. O sea, vemos también que justamente al no haber filtro y al haber también esta desconfianza en las instituciones, muchas veces la gente tiene esta confianza del par, ¿no?, de lo que se llama el peer-to-peer, que es básicamente que uno confía en lo que tu amigo te dice, ¿no? Entonces, si tu amigo te transmite información y tú confías en tu amigo, hay una transferencia de esa confianza, entonces de esa forma se le da veracidad o se le da de alguna manera crédito a una información falsa. Y este es un problema enorme, porque las redes sociales hasta ahora no han podido controlar justamente ese tráfico de desinformación que se ha convertido en una infodemia que está afectando no solamente a la salud pública, sino también a la democracia de muchos países. Por ejemplo, en caso de Birmania, que lo podemos hablar más tarde. Que acaba de ser noticia en las últimas horas, muy a su pesar, por cierto. ¿Cómo enfrentar y cómo eludir a un neonazi? La respuesta tras la pausa. Minuto 22, tercera pausa. América Latina, la amenaza neonazi. Estamos conversando con dos periodistas que dan la cara
que diariamente se enfrentan al fenómeno del neofascismo en América Latina, en los Estados Unidos, en el mundo entero, que reciben todo tipo de improperios, de amenazas, etcétera, etcétera, pero que siguen dando la cara para nombrar las cosas como son y como Dios manda. Julio López, permíteme repreguntar, porque yo siempre, igual soy muy cándido, siempre he pensado que la cultura es el mejor antídoto ante estas aberraciones sociales. Me cuesta creer que un graduado universitario, digamos, de letras, o un ingeniero, forme parte de los grupos de odio en América Latina de los neonazis. ¿Se dan esas circunstancias también o es una excepción? Mira, tú recién preguntabas qué es lo que hace que todo esto prospere. ¿Por qué las ideas delirantes prosperan? Y en un punto es porque todo lo que tiene que ver con esta conspiranoia o las conspiraciones realmente hacen creer al ignorante que entiende algo. Y esa es una sensación muy fuerte. O sea, una persona que dice, a mí me va mal porque hay una antena 5G y por eso yo enfermé y estoy en esta situación, le deja al ignorante sentir que realmente entendió algo. Lógicamente la gente que está más instruida es más, tiene una idea mucho más acabada de cómo conseguir la información y cómo verificarla. Obviamente la educación es trascendental para que este tipo de cosas no nos invadan en nuestra vida del día a día, pero también lo es que hemos dejado mucho a los niños de lado. Somos una sociedad hoy en día que no nos permitimos disentir entre nosotros y le estamos mostrando a los chicos que no somos capaces de discutir con respeto. Y también piensa en esto, ¿a cuántos amigos dejaron de hablar desde que nos polarizamos tanto? Cuando yo era chico, por lo menos, quizás tu padre te decía, en esta casa no se habla de política o no se habla de fútbol. Hoy en día hemos preferido dejar amigos de lado, nos hemos puesto en una situación en donde directamente no queremos disentir, no queremos contraponernos, y los algoritmos en las redes sociales solamente nos muestran una realidad, que es la que a nosotros nos place y con la que coincidimos. Y quizás la persona que tú tienes al lado, a escasamente 2 metros, está haciendo una percepción de la realidad totalmente distinta a la tuya. Y después cuando este tipo de cristalizaciones de odio ocurren, como lo que vimos en el Capitolio, tú te preguntas, ¿y esto de dónde salió? Y esto salió de años de cultivo de las redes sociales con este tipo de grupo de gente lavándole la cabeza. Creo que tenemos que reflexionar que esto no se para simplemente regulando las redes sociales o apagando, si existiera un switch mágico, que tú hicieras switch off a las redes sociales. Esto no lo va a parar. Lo va a parar que nosotros los mayores le mostremos a las generaciones que vienen que nos podemos sentar a disentir tranquilamente con ideas opuestas y que con eso que vamos a hacer lo podemos hacer en respeto y siguiendo después con un gran abrazo y quizás viéndonos otra vez. Pero lo que no nos está ocurriendo es eso, y el ejemplo que le estamos dando a los que vienen atrás es absolutamente muy malo. Pobres esos chicos que nunca vieron discutir 2 mayores y después darse un abrazo. Eso es lo que está ocurriendo. Claro. Yo me gustaría agregar también, Julio y Oscar, la maldita proclividad de los políticos populistas y de la gente estúpida e imbécil de relativizar todo. Ahora es muy común que la gente diga, bueno, para gusto los colores. No, perdón. El HP es HP. O sea, tengámoslo en mente, hay que decirlo. No es lo mismo la víctima que el victimario, no es lo mismo el que te abraza al que te saca las uñas, por Dios. Pero ahora todo lo hacemos relativo, todo. La criatura de Donald Trump decía, no, hay gente buena y gente mala en las manifestaciones. Hay de todo. No, por Dios, no. Oscar Soria, ¿por qué cuesta tanto, hablando de esta maldita manía de relativizar, por qué le cuesta tanto a los canales de televisión, a los periodistas, a los líderes de opinión, a los maestros, a los curas, a los políticos, por qué diablo le cuesta tanto decirle neofascistas a los neofascistas? Las palabras tienen un peso. Ya no decimos ni viejo ni anciano, decimos adultos mayores. ¿Cómo le vamos a decir a los neofascistas? Gente que es un poquito radical, que no entiende de qué va la cosa.
¿Por qué cuesta tanto decir a la gente en la cara lo que es? Bueno, creo que aquí tenemos un problema que un poco Julio lo planteaba, y es un poco la cuestión de la educación que tenemos que tener para referirnos a las redes sociales. Las redes sociales se han transformado en una burbuja de confirmación. Entonces, cuando uno de alguna manera lo que hace es confirmar lo que uno cree, y de alguna manera no le deja un espacio al discernimiento. Pero creo que también lo que ha sucedido mucho, y esto lo vemos mucho nosotros en nuestros estudios en América Latina, es que muchos medios de comunicación latinoamericanos toman desinformación. Por ejemplo, hay un movimiento llamado Doctores por la Verdad, y Médicos por la Verdad, perdón, y básicamente muchos periodistas entrevistan a básicamente profesionales que transmiten desinformación, porque hay que contar la otra cara, hay que contar la otra moneda. Entonces estas falsas equivalencias nos han hecho mucho daño. Nos hicieron mucho daño, por ejemplo, con la cuestión del cambio climático, donde también, a pesar del consenso científico contundente que había sobre esto, se relativizó. Entonces acá nos encontramos con un fenómeno opuesto, y es justamente la cuestión de la relativización de la falsa equivalencia, en donde al parecer todo es igual, y siempre hay un hecho alternativo, como por ejemplo dijo en su momento una de las portavoces de Donald Trump, ¿no? Que habían hechos alternativos, y se validaron esos hechos alternativos, y muchas veces los medios de comunicación han tenido esa incompetencia, por decirlo de alguna manera, justamente de no nombrar esto. Obviamente no podemos generalizar, hubieron muchos periodistas que lo han planteado de una manera mucho más clara, como en tu caso, como muchos otros periodistas, pero creo que también estamos viviendo un fenómeno nuevo, que es justamente la irrupción de las redes sociales en nuestra vida social, en nuestra vida pública, en nuestra vida privada, y muchas veces lo que estamos viendo en estos momentos, por ejemplo, con los reguladores, con los legisladores, con los periodistas, es que todavía no estamos preparados para justamente abrir espacio de discernimiento y espacio de pausa en las redes sociales, porque todo es rápido. Un comentario, una línea hace que todo que se explique una realidad, y no existe esa pausa, ese tiempo que teníamos antes, que tenían los griegos, por ejemplo, esas pausas, ese tiempo para discernir, para pensar, para escuchar. Perdón, Camilo, Julio, no sé si puedo agregar algo. Sí, adelante, Julio. Adelante, por favor. Sí, quería agregar algo muy importante que no quiero que se pase de esto, que es, vos recién preguntabas, ¿por qué no se dice neonazi al neonazi? Porque estamos en una cadena de televisión con un nombre y apellido, y si nosotros llegamos a hacer una acusación de ese tipo, obviamente podemos ser incluso enjuiciados si no podemos probar eso, mientras que ellos en las redes sociales gozan de un anonimato absoluto para decirnos a nosotros, incluso en el grupo que recién mencionaba Oscar, se ha llamado a sacarme a mí el otro ojo que me queda, y no puedo ni siquiera hacer un proceso judicial porque son anónimos, porque las redes sociales encontraron en un negocio en anonimizar a la gente. Y es por eso que muchas veces no se pueden llamar a las cosas como son, porque tenemos una responsabilidad social, civil y judicial, cosa que ellos no, porque están defendidos desde esos sótanos que son las redes sociales. Sí, están en la periferia, es verdad. Es un buen punto. Ahora sí, Julio López, después de la pausa, va a explicar cómo enfrentar al neonazi latinoamericano, al neonazi criollo, o cómo eludirlo. Un último apunte nada más. Curiosamente, los trumpistas más acérrimos, que yo les suelo llamar con mucho respeto, aunque no se note, los zombies, o los moluscos humanos, como le llamaba Unamuno, ya no, porque ya se saben derrotados. Pero hace nada más un par de meses me exigían que fuera un caballero, y me exigían imparcialidad, y me exigían objetividad. Segunda vez que lo digo alto y claro. Yo no creo en la imparcialidad. La imparcialidad es complicidad. No creo en la objetividad, yo creo en la honestidad. Hoy, a los líderes de opinión, a los periodistas, a papá, a mamá, al maestro, lo que hay que pedirle, honestidad. Yo no soy un buen periodista porque traiga aquí al que tortura y lo entreviste 30 segundos y venga su víctima, traiga a su víctima y le dé 30 segundos más. Eso es una falacia. Eso no es ser objetivo. Publicidad. Sigue Camilo.
En Perú, un candidato al Congreso, Daniel Abugataz, ha dicho que el candidato presidencial Julio Guzmán debería ser enviado a Israel tras infectarse con el coronavirus porque produciría mutaciones neonazis y para que esté con sus congéneres. Eso dijo este señor. Cuando estalló la polémica, Abugataz hizo lo que siempre se hace en esos casos, decir que fue malinterpretado. Yo no sé, o me equivoco o hubo una época en que éramos más cívicos o más contenidos, en el que la gente, por vocinglera que fuese, medía sus palabras y gestos para no delatarse como un energúmeno. No entiendo qué ha pasado. Se nota que vamos evolucionando, ¿eh? Julio López, la pregunta que se quedó desde el anterior segmento, ¿cómo enfrentar a un neonazi latinoamericano o cómo eludirlo? ¿Qué hacer? Bueno, mira, en la última investigación que publiqué aquí en Argentina se llamó Las 4 lecciones que aprendí dando de baja al mayor grupo neonazi que había acá en Latinoamérica. Y te voy a dar muy brevemente las 4 lecciones, porque es muy importante para la gente entender esto. Primero, muchas veces te vas a encontrar con un grupo y vas a ver material que es ofensivo, quizás porque ataca a los judíos, a los gays o cualquier persona o a cualquier minoría. Lo primero que tenés que hacer es exactamente en contra de lo que te dicen las redes sociales que hagas, que es denunciar el material. Cuando yo encontré estos grupos, porque mi principal pregunta fue, ¿existe un QAnon para América Latina? Esto en noviembre. Y cuando encontré estos grupos acá operando en América Latina, lo primero que hice es informarle a Facebook y a Google, hey, miren esto, es un desastre este grupo, hay que darlo de baja. Lo que hizo Facebook y Google fue dar de baja el material que yo marqué, no el grupo. Entonces, cuando se dio de baja el material y se dejó el grupo en pie, lo que ocurrió es que cuando fui a la justicia a mostrarle esos grupos, cuando la justicia fue a verlos, le habían lavado la cara, porque obviamente las redes sociales bajaron el material que yo indiqué como problemático. Entonces, imagínate esto. Imagínate que tú remueves el contenido que es estrictamente y evidentemente xenófobo o lo que fuera, pero dejas el grupo. ¿Qué significa eso? Que si fuera un profesor en un colegio que lo encontraron en una actitud pedófila, sacan al niño pero dejan al profesor a cargo. Ok, entonces mi primera lección, mi primera lección es, las plataformas son ellos, porque al no tomar una cuestión mucho más formal y dar de baja el grupo, obviamente te ponen en ese problema. Lo segundo, vas a luchar con la justicia. Lamentablemente en Argentina, y me hago cargo de lo que digo, en Argentina tenemos una justicia bastante antisemita. Ni las fiscalías que están especializadas en odio fueron capaces de hacer algo con la investigación que empujó a Google y presionó para que dé de baja un YouTube de 220.000 personas con 33 millones de visualizaciones. La justicia en Argentina puntualmente me preguntaba, ¿cómo sabés que eso es un grupo temático o simplemente son frases desafortunadas? Cuando pasó eso, obviamente soy tecnológico, de las 3.000 horas que tenía este grupo, bajé un set de 74 horas. Y ese set de 74 horas de video, que era 1 hora cada una de las 74 emisiones, lo transcribí usando unas herramientas automáticas. Y después hice una base de datos y le pregunté a la base de datos cuántas veces decían la palabra judío en 74 horas. Y el resultado era 129 veces. Era por lo menos un tema los judíos para ellos. Obviamente decir judío no es un delito, pero después agarré un abogado especializado en odio y le mostré las 129 interacciones, de las cuales 30 fueron lascivas. Entonces ahí con las métricas en mano lo publiqué y eso hizo que YouTube bajara el canal. Pero ¿qué pasó? No existe un protocolo de odio y esta es la tercera lección. No hay un protocolo de odio entre las mismas plataformas. Mientras Google cerraba el canal con 220.000 personas, Facebook se negaba a hacer eso mismo. Por lo tanto, esta gente tomó el grupo que tenía en Facebook, que es el mismo en YouTube y en Facebook es la misma gente, y lo que hizo en Facebook es transitar mi cara y transitar mis datos, y la gente que obviamente me publicó. Obviamente eso lo que terminó haciendo es que un montón de gente se volcara a presionarme.
Al no haber un protocolo de manejo de odio, tampoco hay recursos. En América Latina, ni Google ni YouTube tiene gente específicamente para trabajar el odio. Aquí, en Buenos Aires, la gente que maneja el odio es la gente de PR, de Press and Relation. Es una empresa que gana millones y debe destinar los recursos en esto. Y lo final, digamos, la última lección que todo esto deja. Sí o sí hay que ir a la justicia. Sí o sí. Porque cuando Google o cuando Facebook censuran un canal porque son de odio, ellos son las víctimas. Entonces dicen que Google o que Facebook responden al poder mundial. Y lo que hay que hacer acá es juzgarlos. Y tienen que ser encontrados culpables de lo que hacen, para que después no haya dudas que eso no fue una censura, sino que fue el acto posterior al derecho de decir lo que querían decir. Es ulterior, no hay un problema de free speech o lo que fuera. Lamentablemente, y lo que más me temo, estimado Camilo, es que es ver un Capitolio aquí en América Latina. Cuando pasó lo del Capitolio, todos nos preguntamos de dónde salió eso. Hoy en día todo esto está fermentando. La gente ya no cree en los políticos. Los políticos tiraron los guantes en América Latina y la gente ya no les cree porque parte del desastre que hay en América Latina es la corrupción a los que los políticos se sometieron durante todos estos años. Entonces, todas estas ideas extremistas en esta coyuntura pandémica es un caldo de cultivo que va a terminar en una cristalización de violencia. Tenemos que hacer algo. La justicia tiene que hacer algo y las plataformas tienen que aceptar y destinar recursos. Es una vergüenza que en América Latina no exista gente que maneje odio y que estas dos plataformas, que tienen la mitad de la gente conectada en el mundo, no se hablen entre ellas y que si das de baja un canal en YouTube, en Facebook te digan que no lo pueden dar de baja porque es otra red social. Julio, ha sido, lo que has dicho es en fin, es monumentalmente cierto y es terrible. Te agradezco que hayas estado en el programa de hoy. La última pregunta se la voy a dejar al señor Gracias. Soria, porque como donde quiera cuecen habas, en redes sociales, señor Soria, los grupos de odio de la extrema derecha, de la extrema izquierda, son tan feroces, tan energúmenos, tan bárbaros como los de la extrema derecha, porque los de la extrema izquierda se dan mucho golpe de pecho a nombre de la patria y el pueblo, igual que los de la extrema derecha. Pero ¿quiénes son más feroces? Realmente es muy difícil, realmente es muy difícil establecer eso, ¿no? Porque depende de los países, depende de los distintos contextos. Aquí también hay que tener en cuenta una cuestión que se dijo antes, y es el hecho de que existe una enorme disparidad sobre, por ejemplo, el usuario hispano con respecto al usuario de habla inglesa. Nuestros estudios establecen que, por ejemplo, un usuario hispano está 7 veces más expuesto a desinformación que un usuario de habla inglesa, justamente porque no se han puesto recursos para combatir el odio. Con respecto a la pregunta en concreto sobre qué grupos son más feroces, creo que tiene que ver más con qué tipo de desinformación aparecen. Y ahí también aparecen otros actores, ¿no? Por ejemplo, aparecen actores que están relacionados, por ejemplo, a televisoras estatales. Por ejemplo, RT en Rusia algunas veces coquetea con ciertos niveles de desinformación, también los canales de Irán y otros canales de televisión que muchas veces generan contenidos que generan un nivel de enojo y de división, ¿no? Pero creo que los grupos de izquierda no tienen comparación con la enormidad de los grupos de extrema derecha. Quiero decir una cosa más que me parece importante, y es que acordémonos. Pero muy rápido, por favor, Soria, que ya estamos muy tarde. Sí. En el día del Capitolio, 30 minutos después de que se generó la elección de Georgia, ahí las redes empezaron a actuar. Esto significa que las redes podrían haber actuado antes, y lo hacen ahora porque saben que van a venir más regulaciones por parte de los demócratas. Soria y López, Julio López y Oscar Soria, muchísimas gracias. Buenas noches. Publicidad, y estaremos de vuelta presentando, promocionando